gobierno mexicano. Entonces, fue así como que la noticia como tal, pero, y la sacaron hasta con fotos y toda la mujer que ya ni se parecía y todo, y ya hasta ahí quedó. Yo hasta ahí me quedé, maestro, pero yo sí escuché una noticia sobre el tema. Sí, de hecho sí lo iba a hacer y tenía toda la intención de hacerlo. Pero reitero, en su momento le dije, a ver, bueno, quiero quererlo porque no estuve presente obviamente en esa negociación. Le dije, a ver, mi niña, tú ahí mantente tranquila porque si no, eso es un tema de una buena, acto de buena voluntad. O te calmas o aquí te lo volvemos a armar y vas de regreso. Quiero pensar que fue así. Yo Porque también únicamente creo eso. salió la noticia y fue la única vez que se escuchó. No hubo trascendencia absolutamente de nada. Si hubiera habido una repercusión, hubiera habido una demanda por daños, perjuicios y todo lo que conlleve ello, de inmediato los medios hubieran dado seguimiento y no solamente los medios mexicanos, hablo de medios extranjeros. Pero no fue así. ¿Por qué? Reitero. Porque una cosa es, incluso lo vimos cuando se libró, salió ella sin ningún impedimento, contrario a lo que pudo haber pasado en algunos otros casos, que era lo que platicamos al inicio de la sesión. De que sales y ya te tienen armada de nuevo ya te tienen la orden de aprehensión. Aquí no. Aquí salió, la agarraron, la subieron en un avión y la mandaron para Francia. Pero es que también no había oportunidades a hacer de nuevo el proceso, ¿no, profesor? O sea, entiendo que hay algunos, sí se pudo haber hecho. Podrían haberlo hecho, porque ojo, lo ilegal era la detención. Sí, Pero ya pero al momento de cubrir el elemento llegas y obviamente se le podía dar seguimiento porque existían elementos que la vinculaban al hecho ilícito. Únicamente tienes que darle seguimiento y podía solicitar el arraigo para la investigación. Sale ella o le dan la libertad por la ilegal detención, pero tú ya tienes preparado el arraigo porque ya tiene asesoría consular. De hecho, Lick, por eso yo consideré que era muy politizado, porque yo también dije, o sea, ¿por qué no le volvieron a hacer el juicio? Si hubo violaciones dentro de su proceso, lo más viable o lo más lógico es que se haya repetido, pero no que se le haya dado como inocente, porque no era inocente. Es que en ningún momento dijeron que era inocente, únicamente dijeron que había violaciones procesales, violaciones al debido proceso es por la ilegal detención en cuanto a la falta eh, Asistencia consular. de la asistencia consular, perdón, exactamente. pero es Pero que ellos no entraron a debatir si era o no responsable. O sea, la Corte jamás entró al hecho de que si cometió o no cometió el ilícito. Ellos únicamente se consiguieron a revisar o que el desarrollo del proceso hubiera cumplido con las formalidades esenciales del proceso, que no lo cumplió. Eso, sin embargo, implica que al momento en que ella sale, o en el momento que se está ventilando, que ya sabes que te dictan la resolución, porque la resolución, a pesar de que se tiene que ejecutar de forma inmediata, tú puedes ir solicitando de forma paralela una orden de arraigo para efecto de que la puedas investigar, porque estás cumpliendo tu requisito y tienes una persona que cometió o que presuntamente cometió un hecho presuntamente delictuoso más aún, que es un tema de un delito de alto impacto, que en este caso es secuestro, portación de arma, etc, etc, etc. Con eso claro, justificas el arraigo. hicieron la mención de que ya estaban prescritos los delitos de portación de arma. Los de armas sí, pero el de secuestro no. Pero el de Al momento secuestro, de que ¿no? ya la liberaron, ya hubo varios delitos que estaban prescritos. También fue lo que dijeron los ministros. No vamos a entrar al estudio de estas situaciones porque ya para el momento en el que estamos llevando a cabo el dictado de la resolución, ya están prescritos estos delitos, que era lo de la aportación de armas. Pero no eran los delitos graves. Esos eran delitos secundarios, o sea, no eran armas de grueso calibre ni mucho menos. Ahí el tema era el secuestro, porque ahí sí te daban totalmente la media aritmética para en cuanto sales te investigaran. Pero es que también es por yo digo dos cosas, a lo mejor sí se tuvo que haber dado por ciertos principios que se quebrantaron, en este caso por la inmediatez de presentarlo ante la gente del Ministerio Público, y la otra, el apoyo consular, lo pudieron haber subsanado, reponiendo el procedimiento, pero el principio de presunción de inocencia ya no iba a quedar en la misma circunstancia, por lo mismo de que ya todas las personas tenían el supuesto o tenían la idea por los noticieros vendidos,
por las cosas estúpidas que hicieron, por toda la cobertura que le dieron, ya no se iba a poder presumir como inocente. Y ese es uno de los principios torales del procedimiento. Bien, lo mencionan los ministros de la Suprema Corte que tienen 3 supuestos distintos la presunción de inocencia. Uno, para las cuestiones de las pruebas. Uno, para lo extrajudicial, que es desde que te detienen, desde que estás afuera, desde que estás en el procedimiento, te deben de tratar así. Y tercero, para la cuestión de cómo se lleva a cabo el proceso. Así que, yéndonos a los 3 supuestos de la presunción, pues estaban prácticamente quebrantados. Tan es así que las pruebas, las torales, que también ella presentó tanto en el proceso, que hizo mención de que los testigos estuvieron ampliando mientras supuestamente más se acordaban de las cosas. Pero no tanto es que se acordaban, sino que volvían a ver los noticieros y querían conjetar o querían cuadrar lo que decían con las voces, con las cosas que pasaron, con lo que iban armando de teoría del caso los propios medios de comunicación. Así que no iba a quedar, yo por eso digo, no creo que quepa la cuestión de la reposición del procedimiento, porque prácticamente todo el asunto estuvo viciado. Si hubieran vuelto a llamar a los testigos, prácticamente hubiera sido la misma situación. Le hubieran dado la sentencia, pero por todo lo que estuvo viciándose en cuanto a toda la cobertura que le dieron, desde el principio que no las estuvieron declarando culpable a ambos, después que la estuvieron tratando como de que todos estuvieron al tanto y de acuerdo en cuanto a cómo se llevó el operativo, que después se dijeron que se llevó mal y que de todos modos les valió madre. Posteriormente, todos los testigos estuvieron ampliando sus declaraciones demasiadas veces, mientras supuestamente más se iban acordando de las cosas. Y hubo una prueba que no permitieron a Florence Cassés, que fue, oye, donde supuestamente te inyectaron testigo 1, testigo víctima 1, esa es una marca de nacimiento que no era donde te inyectaron, no te hagas güey. Así que nunca le dejaron reproducir eso. Y aparte hubo uno de los testigos que dijo que la estuvo siguiendo y que era una mujer que la estaba siguiendo a la víctima testigo 2, junto con su hijo víctima testigo 3, pero falleció. Y no le dieron, aparte, una de las cosas importantes que me acuerdo, nunca de los nunca permitieron entrevistar a Loret de Mola. Nunca pudieron entrevistarlo y el juzgado nunca hizo nada por hacer el acercamiento o solicitar que se presente, porque los otros estaban en San Diego, pero sí pudieron declarar por medio de la subayudaduría, o no me acuerdo cómo se llamaba, que era en el consulado, pero nunca pudieron hacer que se presentara otro testigo. Y la otra fue, nunca pudieron y nunca obligaron a la reportera de TV Azteca a que declare ni sus fuentes, ni cómo fue que se enteró, cómo fue que hizo todo el montaje, porque dice, es que es secreto profesional. A ver, amigo, es secreto profesional, pero si tu profesión no va más allá de un delito que se necesita esclarecer, y aquí estamos hablando de responsabilidad de miembros que son parte de las corporaciones de seguridad, por lo que va más allá tu deber o tu obligación de callar tus fuentes a la de esclarecer un delito. O sea, en este caso, ¿qué está por encima de qué? Por esa razón es que se quebrantó tanto el proceso que no era posible poder llevar a cabo la reposición del mismo, porque prácticamente todo ya estaba viciado. Si lo reponían, iban a hacer exactamente, iban a poner los cimientos donde un edificio ya fue tirado. O sea, prácticamente no iban a poder hacer mucho e iba a viciarse de nueva cuenta el proceso. Por esa razón es que digo, a lo mejor por los 2 primeros supuestos, que fue la falta de detención de puesta a disposición inmediata, te la paso, giras la orden de detención o te avientas la orden de aprehensión y se acabó. En cuanto al apoyo consular, pues en lo que repones de nuevo el procedimiento le das el apoyo consular y se acabó. Pero por lo mismo de la presunción, ¿hasta dónde se fue? Fue que ya no quisieron reponer, porque ya no se podía hacer la reposición. Es que, ojo, también pierdes de vista algo. Únicamente tú te estás constriñendo a los hechos, a los hechos ocurridos el día de la detención. Pero es solamente una parte de la investigación, una parte de las pruebas. Que si bien es cierto, hay hechos o hay elementos, hay pruebas que pueden vincularla directamente independientemente del caso.
¿Qué pruebas puedes ofrecer para vincularla? Simplemente el dicho de las otras personas que participan en el hecho ilícito. Porque con el siempre hace el señalamiento, acuérdate que con eso era más que suficiente para vincular, no para vincular, sí, para vincularte al hecho y poder crear una presunción de que cometiste el hecho. Aunado a las declaraciones o las llamadas telefónicas bueno, aquí no aparece, pero en su momento, hay llamadas telefónicas, hay, por ejemplo, las entrevistas con los testigos, independientemente del hecho, donde escuchan y la ven a ella, fecha anterior a la detención. No necesariamente tienes que aportar las mismas pruebas que generaste el día de la detención, sino que puedes conseguirte a pruebas anteriores al hecho. Porque los señalamientos pueden ser anteriores de que si es que ella me estuvo alimentando ya antes de la detención, no al momento de la detención. Lo que yo haría, o cualquier ministerio público pensante haría, no te meterías a temas donde ya está viciado, sino que buscarías alternativas, porque la indicación es cómo sí. Yo olvídate de todo el regadero que se hizo con el tema de la detención, pero vete a datos de prueba o a hechos que sí puedes verificar o sí puedes corroborar con los testigos antes del hecho viciado. No solamente tienes que conseguir a las víctimas en ese momento o a los señalamientos de ese momento. Puedes generar documentación o evidencia anterior a la detención. Cosa que no se hizo. Con esos elementos era con lo que puedes pedir la orden de aprehensión o el arraigo para seguir con la investigación. Que es lo que reitero, no se solicitó. Sí, pero había muchas cosas que no. Yo digo, bueno, yo me pongo de lado del defensor y esa resolución, me hubiera dado una fama sabrosa. Pero no son lo mismo. O sea, yo me voy por el a hecho pesar de que yo nunca he sido autoridad, pero tengo muchísimos amigos y me ha tocado, pues, obviamente tú también como defensor, tienes que ver qué pudiese hacer la autoridad. ¿Cómo lo cuadraría? Entonces tendrías que prever todo ese tipo de circunstancias. Yo lo que siempre, eso es como un juego de ajedrez. Tú desde el momento en que lo estás diciendo, cuando te da teoría del caso, o cómo va a argumentar la teoría del caso, la gente en el Ministerio Público, tú ya estás viendo cómo se la vas a debatir. Sí, ¿cómo le va a cerrar el paso? Exactamente. Es lo que, por ejemplo, y es lo que antes nos tocaba hacer como defensores, perdón, nos tocaba hacer como defensores porque sabías o a mí se me hacía una pérdida de tiempo el hecho de enfocarte mucho a la ilegal detención. Digo, si eran delitos importantes, si eran delitos sin trascendencia, el MP ni se desgasta, ni te enfoca, ni te enredas en andar buscando cómo vas a subsanar. Pero cuando eran delitos de alto impacto o de trascendencia, tú sabías que en cuanto dictaran la ilegal detención, ya iban a estar esperándola afuera con orden de aprehensión. Me pasó muchas veces, que en su momento cometí la novatada hace muchos años, de que no, es que se la van a declarar la ilegal detención, y ya con eso va a tener, digo, toda esa base de experiencia. Sale la persona y no, ya va saliendo y en cuanto sale a ver, nos marca, ¿no? Que, ¿sabes qué? Ya se me volvieron a pasar por lo mismo. ¿Por qué? Porque ya armaron ya les dieron la orden de aprehensión y ya lo cuadraron. Me pasó una vez, ya no me volvió a pasar. ¿Qué era lo que hacía? Preveía qué era lo que iba a pasar y yo le decía a la familia, ¿sabes qué va a pasar? Esto, le van a decretar la legal detención, pero va a salir y te apuesto lo que quieras a que va a tener la orden de aprehensión lista, Lo van a porque volver a solo hay que agarrar de afuera. enfocarnos en esta parte. Digo, los que son MPs saben perfectamente lo que hablo, los que se dedican a este rubro. Incluso hasta tú te llegó a tocar, David. Sí. Digo, es ir viendo cómo vas a defenderte y no irte tanto a la forma, sino al fondo, porque ya le tenías que meter fondo. En el anterior sistema era fondo. La forma llega a un punto, por ejemplo, cuando llegabas a los juzgados penales, de que se supone el MP, el personal del juzgado y el defensor del juzgado, todos eran compas. Digo, se echaban la mano entre ellos, subsanaban errores, o sea, cuando llegabas veías y decías, oye, pues, ¿qué anda con eso? Por eso siempre tenías que ir un paso adelante, ir viendo cómo le ibas a debatir. El mismo defensor, el mismo defensor público que lo llevaba, subsanaba los errores del MP. Digo, siempre es ir viendo hacia esa perspectiva, que era lo que yo hubiera hecho en el caso de la autoridad con este caso.
Digo, esto no me sirve porque esto ya está viciado, pero ¿cómo sí? Ah, pues voy a meterle esto, con estos obtengo el arraigo para que no se me vaya, ya tiene la asesoría consular, en los 90 días, o de un arraigo por 30, 60, 90 días, voy viendo cómo lo cuadro, tengo esto, voy buscando estos testigos, casos anteriores, bla, y vámonos. Con eso lo armo, y ahora sí solicito la orden de aprehensión. Punto, se acabó. ¿O no? Yo sigo pensando en que es que sí hubiera caído lo mismo, pero igual, sí, no, como dice usted, normalmente la actuación del MP sería reponer el proceso y vámonos, pero siento que los elementos que menciona el ministro sí son fuertes, suficientes y que hubo ciertos vicios que sí no se pudieron, Susana, por lo menos totalmente. aquí, por lo menos aquí se vio que la actuación tanto de los cuerpos de seguridad, que también menciona, y hay jurisprudencia que dice que es imposible reparación como tal, y la cuestión de cómo actúan sin pensar, y porque también creo que hicieron la mención de que, ya me acordé, una de las cosas que menciona tanto el juzgado de distrito como el tribunal colegiado es que la constitución está por encima de la ley y de todos modos se subsanó la convención de Viena al darle asistencia consular posterior, pero fue posterior a la declaración. Así que ellos no manejan que deberían de tener, no me acuerdo cómo viene estrictamente, pero casi dice el tribunal colegiado, nosotros no tenemos obligación no tenemos la obligación de observar la convención que sea de tratados consulares, o sea, prácticamente fue una aberración. Cuando tienen el control difuso, deben de llevar un control de constitucionalidad, porque, y también lo dice la misma resolución de la Suprema Corte, a ver, ya hay resoluciones, hay jurisprudencia que dice que como son cuestiones que tienen que ver y ajustarse con el derecho interno, también las convenciones y tratados internacionales van a la par que la Constitución. ¿De dónde te sacas de la manga, juzgado de distrito, tribunal colegiado, que supuestamente tú no debes de supervisar cuestiones o no debes de aplicar cuestiones de convenciones internacionales, Rey? Y así lo mencionan. No, es que, pues a pesar de que se dio el apoyo 35 horas después, pues sí se le dio. Y Es que nosotros no. volvemos a lo mismo, incluso lo platicábamos, creo que hace 2 o 3 sesiones que muchas veces omiten aplicar el control de uso de convencionalidad. No lo hacen. Están obligados a observarlo, pero no lo hacen. Por flojera, no sé, pero no lo quieren hacer y hasta la fecha siguen sin hacerlo. O sea, no, tienes que irte o tienes que argumentar que no aplican el control difuso de convencionalidad. Por ejemplo, cuando te vas al recurso de revisión, porque no lo hace el juzgado de distrito, que el juzgado de distrito es el primero que está obligado. Exacto. Digo, y en el colegiado, pues ya cuando se lo argumenta, dicen, pues con todo el dolor de su corazón, pero llegan y lo aplican. Pero si no lo piden, no lo haces. No lo hacen, perdón. Aún así, y soliciten la suplencia de la eficiencia de la queja. No lo hacen, que tendrían que Sí, observarlo de forma obligatoria. eso y la causa del pedir, porque muchas veces dicen, oye, es que no te entiendo tu petición porque, a ver, hay jurisprudencia que dice que También no debes de inventes. resolver la... ¿Mande? También es así como de, no manches, ya andas buscando la pinche, No, sacar la vuelta. pero es No, yo me cierto. refiero al juzgado de distrito, al colegiado, y le sacan la vuelta. De que Exactamente. Y viene te estás bastante... diciendo, la ley dice que a pesar de que, aunque no sea clara tu pretensión, o aunque no esté fundada tu pretensión, si está clara lo que estás pidiendo, le deben de dar entrada, le deben de dar trámite. Y de hecho también Cosa que no hacen. resolvieron así en el caso de porque dice, hasta abajo en las primeras hojas dice, atendiendo la causa del pedido y la suplencia de la queja. ¿Por qué? Porque entra como sentenciada. Desde ahí, eso es todo, por eso aplican la suplencia. Pero les dices la causa del pedir y te dicen, es que no queda muy claro. A ver, güey, por eso tengo una parte que dice hechos, donde te estoy diciendo qué estoy pidiendo. Si en el Claramente ese es un desglose de hechos y es lo que estás explicando, qué es lo que estás pidiendo. Exactamente, ya desde ahí le estás diciendo, esto es lo que me hicieron y esto es lo que no me concedieron, así que necesito que Es me lo que ayudes. necesito que revises y tú dedúcelo por sentido común, si es que tiene sentido común. Exacto. Revísalo y resuélvelo. Pero lo primero que dicen es, no está muy claro lo que dice prevengo. Por favor. O sea,
la causa del pedir es clara y es una cuestión de derechos humanos, violenta el derecho de Y petición. ojo, incluso, digo, hasta una forma burda de que dicen, ¿no? Ya si te das cuenta, a pesar de que no lleven copias suficientes, te le dan entrada a los amparos, porque antes decían, o hay una resolución de la Suprema Corte donde dicen, más bien de una recomendación de derecho internacional que dicen, oye, ¿cómo es posible que no te les hagan copias suficientes, le estás privando el derecho a que les has restituido esta garantía? Ahí le estás Sí. doblemente violentando el Sí. derecho a una adecuada defensa conforme al 25 de la Convención Interamericana de Derechos Humanos. O sea, no le estás dando el acceso a una adecuada defensa, a una adecuada... Por copias. Sí, o sea, es absurdo que por el hecho de que no haya acceso a copia suficiente, sea una restricción para que no te den, no tengas una justicia efectiva por copias, te voy a echar al amparo. Digo, eso es una aberración. Ahorita creo que ya no lo están haciendo, ya los que me ha tocado poner ya no lo hacen. No, pero uno que otro sí, ¿eh? Ya me han tocado resoluciones que hasta uno dice, ay, ¿esto qué? Porque ahí todavía en las prevenciones te dice, agrega copias suficientes, ¿eh? Porque acuérdate que si no, no te voy a dar por dado, no te voy a tener por dado el proceso, para que ni estés dando lata. Ya te previne. Digo, Pero sí, aventurados a su lugar, porque es aunque sí motivo de queja. también está interesante la cuestión de que yo no había visto, no me había tocado hasta el momento que hayan citado pues, resoluciones de derecho consuetudinario, que era, que estuvieron emitiendo, ay, de fulanito contra el Estado, las resoluciones de Estados Unidos, pues. Por ejemplo, a pesar de que nuestra Constitución dice que no debe de ser por analogía, o sea, sí pueden ser tomados, sí deben de ser tomados por la obligatoriedad de las resoluciones emitidas por los tribunales internacionales. Acuérdate que eso lo platicamos creo que la sesión pasada. O sea, a pesar de que la Constitución no lo prevé, los tratados internacionales sí, y les tienes que dar la misma validez como que si fuera ley. ¿Por qué? Porque es un antecedente de un hecho que constituye una salvedad para la aplicación de la norma o del precepto violado y lo deben de aplicar conforme a los tratados internacionales, no conforme a la Constitución, porque la Constitución es clara de que dice que las normas, que las sentencias o la resolución no pueden ser por analogía, pero conforme a los tratados internacionales sí deben de ser tomados en cuenta. Ya no tenemos esa salvedad. Terminamos la sesión para que puedan desayunar y continuamos porque no terminamos la resolución. La siguiente semana es de evaluación y terminamos en 15 días o le damos de filo. Ay, tenemos menos de un minuto para decidir. A ver, muchachos, ustedes son los que se deben de poner de acuerdo, son más que yo. Las muchachas que digan. Es que como no estamos juntos, no nos podemos poner de acuerdo, Lick. Juntos aquí. Digo, si acaba el tiempo, vamos a continuar con la clase, ¿eh? No, pues abra mejor otra sesión porque necesitamos pensar. Sí.